El conteo. Buenas tardes, bendiciones a todas las personas que se están conectando a este live que vamos a estar tratando sobre un tema que estuve anunciando hace unos días. De antemano pido disculpas por problemas técnicos, comenzamos un poco tarde. Sin embargo, aquí estamos. Vamos a hablar un poco sobre eh, una publicación que se va a hacer en los próximos meses de una investigación de carácter académico acerca de este tema del pentecostalismo y su interacción con la tradición reformada, ya que muchos de nuestros círculos evangélicos como tal estamos celebrando la reforma protestante en el mes de octubre. Yo creo que este tema es bastante pertinente acerca de la relación del pentecostalismo y su interacción con la tradición, incluyendo también la teología reformadas. Eh, el tema en puntualidad, para decirlo, eh, y la interacción que tiene el pentecostalismo con la tradición reformada, podemos hablar de 4 puntos que yo creo que esos son los 4 puntos que voy a tocar de manera breve acerca de esa interacción. Estos 4 puntos, por decirlo así, o estos 4 elementos importantes para la interacción del pentecostalismo con la tradición reformada son, según lo que pues estuve investigando, es el desarrollo de la teología del bautismo del Espíritu Santo, los avivamientos predecesores, la pluralidad de tradiciones cristianas a inicio del pentecostalismo moderno y la influencia directa de tradición, en este caso de un predicador muy reconocido en Europa, contexto europeo, y que esa influencia en el pentecostalismo en Europa trascendió y cruzó el continente, llegó a Brasil, y el caso chileno, que es un caso, eh, y agradezco también de paso la publicación en mis hermanos de pensamiento pentecostal, y es el caso también que migró a Chile con respecto a esta relación que puede existir entre el pentecostalismo y la teología reformada. Entonces, el desarrollo como tal de la teología del bautismo, se ha hablado incluso a favor y en contra de esta postura que tomó su desarrollo amplio en el siglo XIX y por decirlo así, se estableció en círculos de movimiento de santidad en Estados Unidos. Sin embargo, voy a citar aquí una referencia de James G. Dunn,
Tiene un libro que se llama El bautismo del Espíritu Santo, y él en su introducción hace mención a grandes rasgos de a qué se refiere el debate teológico acerca del bautismo. Y G.D. Dunn, o James Dunn, dice que este trazo histórico viene desde la enseñanza puritana, y exactamente yo diría que dos autores, dos puritanos que van a tener un rol importante y van a tener influencia, como es el caso de Thomas Goodwin y como es John Cotton. Estos dos autores van a hablar sobre y van a escribir, van a dar sermones acerca del sello del Espíritu Santo, con relación también al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Dan dice lo siguiente: puede trazarse una línea directa desde la enseñanza puritana acerca del Espíritu Santo, pasando por el metodismo primitivo hasta llegar al movimiento de santidad del siglo XIX con su mensaje de vida superior. Dan hace referencia aquí al movimiento de santidad porque él está en un contexto europeo, y es con el movimiento de Keswick donde va a tener como más raíces en el continente, en el viejo continente, por decirlo de alguna manera. Y él dice que dentro de toda esta tradición, la idea del bautismo del Espíritu se ha asociado a menudo con la segunda etapa o con una segunda etapa. Él aquí hace mención de Thomas Goodwin, compara la experiencia de la seguridad con el sello del Espíritu, que se menciona en Efesios 1:13 en adelante. En las obras de Goodwin, voy a detenerme quizás un poco aquí. En las obras de Goodwin, su primer tomo, que ustedes la pueden encontrar de manera digital, gratis. En los sermones número 15 y número 16, donde va a referirse explícitamente de Efesios 1, 13 y 14, Goodwin va a hacer esa alusión, siendo puritano inglés, de que el sello es la experiencia subjetiva, por decirlo de esta manera, del creyente acerca de la seguridad de salvación, algo experimentado, algo vívido en la vida cristiana como tal. Y es partiendo de allí que Dunn, va a hacer ese trazo de que hay una distinción entre un primer momento, por decirlo de esa manera, a un segundo momento. Y también lo va a relacionar Thomas Goodwin con el bautismo del Espíritu Santo. Lo llamaba también nueva conversión. John Fletcher, aquí va a citar quien iba a ser el sucesor de John Wesley. El venerable metodista utilizaba muy a menudo la frase del bautismo del Espíritu Santo y entendía como tal percepción repentina de la santificación total. Los maestros primitivos de la vida superior llamaban comúnmente bautismo del Espíritu Santo a la segunda experiencia de santificación. Entonces, cuando se hace referencia a una segunda obra, por decirlo así, que en los contextos metodistas de santidad del siglo XIX van a hablar de una segunda obra de gracia, tiene raíces desde el puritanismo, pero sin embargo, aquí hay que hacer claro, John Wesley, con lo que denominó como la perfección cristiana o la entera santificación, en lo cual los escritos van a migrar, por decirlo así, y van a tener impacto en Estados Unidos acerca de una obra posterior a la justificación, que él llamó entera santificación. Ahora, es importante tener eso porque es que en los círculos metodistas, y es en el suelo estadounidense, donde nosotros conocemos lo que se llama hoy como pentecostalismo clásico, y es a raíz de esa gran influencia que va a tener Wesley sobre los movimientos de santidad del siglo XIX. Sin embargo,
hay algo que es muy interesante en el caso interior de el movimiento metodista wesleyano, porque hay que recordar que no simplemente hay un movimiento metodista wesleyano, también hay un movimiento metodista calvinista, pero que enraizó en Gales. Y a él no vamos a remitir posteriormente. Sin embargo, en este punto, con Wesley, al hacer esa distinción entre justificación y entera santificación o perfección cristiana, no hay una asociación directa con el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo va a hacer John Fletcher. Y esto es lo interesante, es que en los llamados metodistas primitivos, los escritos de Fletcher no tomaron tanta fuerza, sino es que es en el suelo norteamericano donde va a tomar fuerza sus escritos. Sobre todo un escrito póstumo de él, después de su muerte, es publicado un libro que se llama Los retratos de San Pablo, que tenía un tono pastoral, sin embargo no carecía de fundamento teológico. Es donde por primera vez, por decirlo así, de manera explícita, la perfección cristiana o la entera santificación va a ser asociada con el bautismo del Espíritu Santo. Esto, y es de las cosas más interesantes sobre este desarrollo de la teología del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay, por decirlo así, hay tres fuentes a lo que nosotros hoy por hoy en el desarrollo de la teología del bautismo del Espíritu Santo va a beber el pentecostalismo como tal. Y podemos hablar de Wesley Fletcher a través del movimiento de santidad wesleyano, y va a haber algo que muchos denominan como movimiento de santidad no wesleyano o de contexto reformado. Hay dos contextos, un contexto wesleyano y un contexto no wesleyano o reformado. Algunos lo han dictaminado así, reformado. Entre esos, es muy interesante aquí dar claridad sobre esto, es porque la tradición pentecostal de las asambleas de Dios es la que va, bueno, dos escritos que van a tomar importancia sobre este tema del contexto reformado acerca de lo que ellos posteriormente van a hablar de la obra consumada. Porque dentro del pentecostalismo hay dos vertientes. Hay una de segunda obra de gracia o tercera obra de gracia, y hay unos que es las asambleas de Dios van a hablar acerca de una obra consumada o una obra completa. En el contexto de las asambleas de Dios, incluso ustedes pueden consultar teologías sistemáticas, por ejemplo, la teología sistemática de una perspectiva pentecostal, que el editor general es Stanley Orton, un teólogo pentecostal asambleísta muy conocido. Y en el marco teórico, en el marco histórico, Gary McGee va a hablar de dos contextos, va a hablar de un contexto wesleyano y va a hablar de un contexto reformado. Y ahí va a ser mención de Charles Finney, va a ser mención de A.B. Simpson, va a ser mención de D.L. Moody y otros personajes que venían de contextos congregacionalistas y con contextos presbiterianos del siglo XIX, que también defendieron esta postura de una obra subsecuente a la regeneración, pero desde un contexto reformado. Y esto es lo interesante, es porque cuando se empezó a desarrollar en los contextos wesleyanos posterior a Fletcher, los contextos de santidad, Phoebe Palmer y otros autores, bueno, esta es una autora. En 1858 ella publica un libro, La promesa del Padre. Ella va a hablar sobre el bautismo como una erradicación del pecado.
En cambio, los contextos que vienen de dos grandes escuelas que se les reconocen como la escuela de Oberlin y otro movimiento que va a tomar fuerza en Europa que se le llama el movimiento Keswick, va a distinguir que esta obra o esta segunda obra, por decirlo de una manera, o posterior a la regeneración, va a ser para investidura de poder. Ellos no eximen que tenga que ver una relación con la santificación. Sin embargo, para ellos el elemento importante es empoderamiento para el testimonio cristiano. Y es por eso que compartía con ustedes este pequeño gráfico, porque es que de ambas vertientes va a beber el pentecostalismo. Es por eso que hoy por hoy se conocen pentecostalismos, y en plural, que es muy interesante, es que el pentecostalismo heredero de los contextos reformados van a ser la iglesia de Cristo de la profecía o la iglesia de Dios pentecostal, que son contextos más wesleyanos. Y va a haber otro contexto que va a tomar y va a beber de esa herencia de contextos reformados que es liderada, por decirlo de alguna manera, por la iglesia, las asambleas de Dios. Y son en las primeras revistas de carácter académico, puntualmente Neuma, que era en su primera edición, esa es la revista de estudios pentecostales, en su primera edición en 1979, liderada por el gran, famoso teólogo asambleísta William Menzies, padre de Robert Menzies. Va a publicarse el primer artículo en esa revista, Neuma, es la síntesis de una tesis doctoral de historia de la autora Edith Waldvogel, que se llama The Overcoming Life. Es como un estudio sobre las raíces reformadas evangélicas dentro del pentecostalismo. Es una tesis doctoral, pero ella publica el primer artículo de la revista Neuma de estudios pentecostales. Va a ser, en la primera edición, va a ser mención de esos contextos reformados que también bebieron el pentecostalismo clásico. Es por eso que posteriormente William Menzies va a publicar también un artículo que se llama Las raíces teológicas o las raíces reformadas del pentecostalismo. Y él va a hacer alusión de que, si bien es cierto, la base que llega a Estados Unidos teológica de esta obra posterior a la regeneración se da en un contexto wesleyano, sin embargo va a haber un desarrollo paralelo en el siglo XIX en contextos no wesleyanos o reformados, partiendo de Oberlin y posteriormente Keswick y algunos autores conocidos, como es el caso de William Borman, y su libro conocido como La vida más elevada o La vida superior. Creo que se puede traducir de las dos maneras. Entonces, ya teniendo en claro esto, el desarrollo teológico de la teología del bautismo del Espíritu Santo, Dan dice que puede rastrearse desde los puritanos. Y es muy interesante saber por qué fue fácil adopción de los contextos reformados avivamentistas. ¿Por qué? Porque el siglo pasado en Estados Unidos, con Jonathan Edwards, él va a hacer énfasis en los aspectos cristianos, en los aspectos religiosos, perdón.
y va a tener un elemento muy importante sobre la experiencia en la vida cristiana. Entonces, esa apertura en los contextos de avivamiento va a permitir que presbiterianos como Al-Hassan Mahan, Charles Finney, tengan esa apertura acerca de todo este desarrollo teológico sobre la santificación en el siglo XIX. Y por esa misma línea, los discípulos, por decirlo así, o que reclamaron ser discípulos de Jonathan Edwards, va a fundarse lo que se le conoció como la New Divinity o la Nueva Divinidad, y algunos personajes que quisieron hacer unas adaptaciones del pensamiento de Edwards, sobre todo la teología, se le conoce como la teología de Nueva Inglaterra. Es en esos contextos donde hay una apertura a la experiencia en la vida cristiana. Y es muy importante tener presente que algunos puritanos ya tenían esas nociones, como es el caso de Thomas Goodwin y el caso de John Cotton. Entonces, hay una apertura a esta influencia teológica exactamente por Fletcher, y aquí es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque Fletcher, y hay un artículo muy interesante de Burrow, Geoffrey Burrow, de Journal of Pentecostal Theology, inglés machacado. En el 2021 publicó un artículo llamado Wesley Fletcher y el bautismo del Espíritu, y él concluye que la influencia teológica pentecostal como tal, viniendo del movimiento de santidad, es heredada más por Fletcher y su postura que por Wesley directamente. Y esto, hay un autor de historiador del pentecostalismo, Alan Anderson, va a hacer mención de esto. Y dice Alan Anderson: John Fletcher llevó esta doctrina un paso más allá cuando se refirió a la experiencia posterior de santificación como bautismo con el Espíritu Santo, relacionando la segunda bendición con la experiencia de recibir el Espíritu. Wesley consideraba inaceptable esta idea y parece que enseñaba que el Espíritu se recibía en la conversión. Pero su doctrina de la santificación completa y la posibilidad de tener experiencias espirituales posteriores a la conversión sin duda constituyeron la semilla de la que después brotaría el movimiento de santidad y su vástago, el pentecostalismo. Ahora, la formulación teológica como tal es de Fletcher, pero esa apertura de Wesley a una segunda obra posterior o experiencias espirituales posterior a la justificación dio esa apertura. Ahora, el contexto en el que Fletcher hace la relación con la imagen del bautismo del Espíritu Santo es en la década de 1760, cuando él, estando en un contexto de polémica, antes de llegar a Tribeca, que fue un seminario metodista galés de tendencia calvinista, él tiene una controversia con los cuáqueros y exactamente tiene correspondencia con una cuáquera llamada Avia Darby, y Avia Darby lleva a que en ese contexto de polémica, Fletcher llega a hacer esa distinción entre el bautismo en aguas y el bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el cuaquerismo o los cuáqueros rechazaban los sacramentos, es decir, el bautismo en agua y la cena del Señor. Ellos no creían en un bautismo de agua, sino en una luz interior o un bautismo del Espíritu. Les recomiendo el libro de Iber Congar,
que se llama El Espíritu Santo, él habla mucho acerca de eso en ese libro. La luz interior, un bautismo en el Espíritu, y es en ese contexto en el cual Fletcher, teniendo esa controversia, llega a la conclusión de que existen un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu. Eso lo va a dejar en su obra póstuma llamada El retrato del apóstol San Pablo, el apóstol Pablo o San Pablo. ¿Por qué? Porque él va a desarrollar lo que se le conoce como las tres dispensaciones: la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Esto va a ser un poco conflictivo para Wesley, porque incluso les recomiendo también que lean un poco acerca de las raíces teológicas del pentecostalismo de Donald Dayton. Donald Dayton va a desarrollar esa diferencia que no era simplemente semántica, sino que era de fondo también. ¿Por qué? Porque al hacer esa asociación directamente con la vida cristiana, en el caso de Wesley, Fletcher lo va a llevar al terreno neumatológico, es decir, relacionarlo directamente con el bautismo del Espíritu. Yo ahorita les citaba un poco acerca de el autor Geoffrey Bottle, y él hace una invitación acerca de esto. Es decir, él llega a recomendar a que se estudie a Fletcher a mayor profundidad, sobre todo en contextos pentecostales, dado que puede ser identificado con mayor precisión como el abuelo espiritual del movimiento pentecostal en lo que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Tal vez los estudios pentecostales deberían abordar más ampliamente la teología de John Fletcher, porque él es el que hace ese giro, lo cambia de un contexto soterológico, por decirlo así, a neumatológico. No es que no esté ligado, no es que esté relacionado, sino que ya hace una distinción con respecto a esto. Ahora, hablábamos sobre que estos desarrollos, el desarrollo de la teología del bautismo del Espíritu Santo va a beber de Fletcher, pero como dije anteriormente, la distinción de empoderamiento para el ministerio va a ser claramente desarrollado en los contextos reformados. Es decir, Oberlin va a publicar en su primera edición, en 1845, con John Morgan, va a hablar sobre ese elemento de que el bautismo es empoderamiento para el ministerio cristiano. En cambio, en los círculos de santidad se hacía mención de esto como erradicación del pecado. Hay una tesis de maestría que toca muy bien este tema, que es Loder. Ahí va, este autor va a hacer esa distinción, o, bueno, va a evidenciar esa distinción que hubo acerca de el empoderamiento para el testimonio cristiano y el ministerio cristiano, y la erradicación del pecado, que eso era más de un contexto de movimiento de santidad wesleyano más que no wesleyano. Entonces, en 1845, dice Loder, John Morgan, profesor de Oberlin College, publicó un artículo en la revista Oberlin Quarterly, en inglés es difícil, en la revista Oberlin Review, titulado El don del Espíritu. Morgan definió la segunda bendición a la que llama el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión que otorga al cristiano el poder para dar testimonio eficaz. Incluso Dayton, en su libro Las raíces teológicas
del pentecostalismo, en la página 45, también va a mencionar esto. Pero quizás es más interesante, abro comillas, pero quizás más interesante es el trabajo de John Morgan, quien contribuyó con 2 ensayos sobre el tema al primer volumen de Oberlin Review en 1845. El primero de ellos, titulado La santidad aceptable a Dios, le resultó tan convincente a Finney que lo incorporó en la primera edición de su Teología Sistemática en 1847. En el segundo ensayo, titulado El don del Espíritu, declara, sin embargo, que el bautismo del Espíritu Santo en su plenitud pentecostal no debía restringirse a la iglesia primitiva. Es privilegio compartirlo por todos los creyentes. Entonces, ya en un contexto no wesleyano, se empieza a desarrollar el bautismo del Espíritu Santo no como erradicación del pecado, sino como empoderamiento para el testimonio cristiano. Ahora, hablamos como un segundo punto, síntesis de este primer punto. La interacción del pentecostalismo antes de nacer, por decirlo así, es en el desarrollo de la teología del bautismo. ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo se va a tomar el bautismo como empoderamiento para el testimonio cristiano. Y este desarrollo es en contextos reformados. Oberlin, Keswick y también con William Borman. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta porque no solamente, y William Menzies y Edith Wabogel también va a decir que no solamente el pentecostalismo bebió de la vertiente wesleyana, sino también de contextos no wesleyanos o reformados. Hay un libro que salió reciente, fue recientemente traducido, lo tengo acá. Se llama La espiritualidad pentecostal, una pasión por el reino. En el primer capítulo, el autor, que viene siendo de la tradición de santidad pentecostal, Holiness Pentecostal Tradition, y de la Iglesia de Dios de Cleveland, va a hacer mención de todos estos dos contextos, un contexto reformado o no wesleyano y wesleyano que permearon la teología del bautismo dentro de las filas pentecostales norteamericanas. Entonces, como resumen, el desarrollo teológico de la teología, el desarrollo de la teología del bautismo predecesora al pentecostalismo naciente, va a beber de una línea wesleyana, pero también va a beber de un desarrollo paralelo en contextos reformados. Ahora, es interesante y pertinente aclarar que cuando se habla de contextos reformados, no está hablando esencialmente de la tradición reformada del siglo XVII. Más bien se está hablando de la tradición reformada avivamentista del siglo XVIII y XIX, que tenían esa apertura a la experiencia que algunos autores puritanos habían acotado, entre ellos Thomas Goodwin y John Cotton. Estos dos autores los va a retomar el predicador que va a tener gran influencia en el pentecostalismo europeo en el siglo XX, que es el caso de Dr. Martin Lloyd Jones. Y él va en un libro que se llama Gozo Inefable, va a hacer mención de los comentarios de Charles Hodge, de Charles Simeon, de Thomas Goodwin, de John Wesley también. Y esto es muy interesante. John Wesley nunca ha sido desechado por autores reformados. No es que acá se tiene que hacer como que
una apología solamente al contexto reformado y ignorar el contexto wesleyano, ¿no? No es simplemente que hay un desarrollo paralelo y hay que también tener esa balanza medida, por decirlo de alguna manera. Los avivamientos predecesores. Y esta es otra influencia o una interacción con la tradición reformada. ¿Por qué? Porque los avivamientos, sobre todo el avivamiento del siglo XVIII en los círculos metodistas, y aquí cuando digo círculos metodistas en plural, van a ser enfáticos dos vertientes del metodismo, es decir, metodismo wesleyano y metodismo calvinista. ¿Por qué? Porque ambas vertientes del metodismo experimentaron avivamientos. El énfasis del metodismo es que el término metodista incluso fue peyorativo porque los veían como simplemente personas rígidas que querían vivir una vida cristiana muy metódica, por decirlo de alguna manera, y algunos círculos puritanos le parecía como que muy chocante porque metódico a darle libertad al espíritu era como contradictorio para algunos puritanos, claro está. Los avivamientos metodistas van a tener en algún punto de conexión con el pentecostalismo. ¿Por qué? Porque los avivamientos metodistas dieron a luz el movimiento de santidad del siglo XIX. Y un avivamiento puntualmente en el siglo XX va a ser mencionado por los testigos oculares pentecostales, como es el caso de Frank Bartleman. Él va a hacer mención del avivamiento de Gales. Y el avivamiento de Gales, puntualmente, y Joseph Smith, un ministro bautista que se formó en el Spurgeon College, bueno, no sé si en ese momento se llamaba así, se formó en el instituto de el tabernáculo en Londres, y posteriormente Joseph Smith y Frank Bartleman van a tener correspondencia y contacto directo con el avivamiento de Gales. Y el avivamiento de Gales es muy interesante tenerlo muy presente porque es en círculos metodistas calvinistas, no en círculos metodistas wesleyanos, aunque los avivamientos debemos tener bien presente, los avivamientos no son sectarios. Los avivamientos van a coger distintas tradiciones cristianas. El movimiento de Keswick no era una confesión de fe particular, era simplemente personas que querían tener una exploración en su vida cristiana y afianzarse en la vida espiritual. Y allí se conglomeraba anglicanos, presbiterianos, wesleyanos, metodistas calvinistas y todas estas vertientes y tradiciones cristianas. Pero el avivamiento de Gales nace en el corazón del movimiento metodista calvinista. Y por ende, de una u otra manera, el pentecostalismo va a beber del metodismo wesleyano y del metodismo calvinista. Entonces, el metodismo calvinista, a su vez, su confesionalidad es heredada tanto de los artículos anglicanos, que claramente se le conocen como parte de la tradición reformada, y también va a beber de la confesión de Westminster. Esa confesionalidad está dentro del corazón metodista galés. Y es en ese corazón metodista galés que nace el avivamiento en dicha región, que llega a ser conocido en Estados Unidos, y también que incluso
Willis Huber en Chile también hace mención de este avivamiento. Porque es que recuerden, nosotros tenemos que tener presente, los movimientos de avivamiento no se van a casar con una confesionalidad particular. Keswick es un ejemplo de eso. El colegio de Oberlin también es una evidencia de eso. En el siglo XVIII, los movimientos metodistas también es evidencia de eso, porque unos eran de corte arminiano y otros eran de corte claramente reformado calvinistas, del punto que tuvieron el término calvinista. Entonces, los contextos de avivamiento no son confesionales, pero hay que tener presente que en un contexto muy diverso y plural va a haber influencia. Decir que el pentecostalismo no tuvo interacción con la tradición reformada deberíamos ser muy deshonestos para no reconocer tales cosas. Incluso los grandes autores o teólogos de las asambleas de Dios, para mencionar un caso, lo reconocen. Te pueden leer la teología sistemática de Stelly Orton y nos vamos a dar cuenta de eso, lo hace mención. Si vamos a leer a William Menzies, también va a ser reconocer eso. Si vamos a hablar de la línea de la tradición de santidad pentecostal que cree en las tres obras de gracia, como es el caso de Stephen Jay Lang en su libro La espiritualidad pentecostal, también lo va a reconocer, porque hubo una interacción de la tradición reformada dentro del pentecostalismo, y una de esas interacciones es que el pentecostalismo bebió de un avivamiento que nació en el corazón de una tradición claramente reformada. Entonces, podemos decir eso como un segundo elemento de interacción con la tradición reformada. El caso de los avivamientos predecesores, dígase del avivamiento metodista del siglo XVIII, que dio a luz el movimiento de santidad en el siglo XIX, y al principio del siglo XX, el avivamiento de Gales y la interacción con algunos de los primeros pentecostales, como el caso de Joseph Smith, el caso de Frank Bartleman y el caso de Willis Huber, por el caso chileno, que conocieron y tuvieron en cuenta esto. Como tercer punto, la interacción, inevitablemente, de lo que ya he mencionado, está la pluralidad de tradiciones cristianas a inicio del pentecostalismo moderno. Eso lo podemos nosotros evidenciar en el caso de que el pentecostalismo chileno o criollo, caso particular, viene de círculos metodistas wesleyanos. En su inicio practicaron el paidobautismo. La tradición de santidad pentecostal, muchos ministros al inicio y todavía es la hora, practican el bautismo de infantes. Pero el caso, por ejemplo, de las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, son credo bautista. Eso dice mucho, porque de un lado a otro hay una teología detrás con la práctica del bautismo. Entonces, el simple hecho, y ahora otro elemento también, las eclesiologías o el gobierno de la iglesia, algunos son congregacionalistas, otros son de tendencia episcopales, y son modelos distintos. ¿Por qué? Porque cuando nació el pentecostalismo hubo distintas vertientes, distintas tradiciones cristianas. Bebieron de corte bautista, por eso es que muchos son credo bautistas, y otros bebieron de contextos, por ejemplo, wesleyanos. Porque para ser wesleyano, si uno quiere ser defensor de Wesley, tiene que tener en cuenta el paidobautismo. Es más, hay un caso muy interesante, sobre todo en los contextos del siglo XIX, de A.B. Simpson, D.L. Moody y todos estos predicadores que eran de contextos más presbiterianos, congregacionalistas y demás.
a raíz de que en el siglo XIX se empezaron a hacer estudios sobre la profecía, algunos adoptaron el modelo de interpretación dispensacionalista. Es por eso que hoy por hoy muchos contextos pentecostales son dispensacionalistas. Es una adaptación, no es simplemente que se bebió de una manera directa, porque el dispensacionalismo clásico, tradicional, es completamente cesacionista. Cesacionista, dígase, de que creen que la actividad de los dones del Espíritu Santo fue en la iglesia hasta la muerte del último apóstol. Después no había actividad. Sin embargo, muchos pentecostales adaptaron el dispensacionalismo y lo modificaron, obviamente, para tener en cuenta la era del Espíritu y que la era del Espíritu no ha acabado, a pesar de que el fondo dispensacionalista era claramente cesacionista en su presentación clásica, pues. Entonces, todas estas cosas evidencian de que había una pluralidad de tradiciones cristianas en el pentecostalismo moderno, incluyendo la tradición reformada. Porque William Rodman es uno de los primeros teólogos sistemáticos, aunque nunca tomó la vocería de proclamarse como pentecostal. El desarrollo acerca del bautismo de los primeros pentecostales tomaron muy en cuenta su teología sistemática, que era Renewal Theology, que está en portugués, no está en español, lamentablemente. Y él va a hablar allí sobre el bautismo del Espíritu Santo, con la señal, obviamente, de hablar en nuevas lenguas. Pero él viene de un contexto presbiteriano. Entonces, vemos cómo presbiterianos se iban a las filas pentecostales, bautistas se iban a las filas pentecostales, metodistas se iban a las filas pentecostales, movimientos de santidad se iban a las filas pentecostales, y ahí vemos una pluralidad de tradición cristiana. Incluso menciono aquí una cita muy interesante de César Moisés Carvalho. Él es un teólogo brasileño, abro comillas, tiene un libro llamado Pentecostalismo y Posmodernidad, o Posmodernidad y Pentecostalismo. Y en ese libro, Pentecostalismo y Posmodernidad, en ese libro, en la página exactamente 310, abro comillas, dice lo siguiente: no es posible hablar de una matriz teológica del pentecostalismo clásico, porque su diversidad no lo permite. Examinando los datos históricos se da cuenta que lo más apropiado es hablar de matrices en plural. Esto porque, a diferencia de los demás grupos o expresiones del cristianismo, el pentecostalismo no tiene un fundador, alguien que de manera individual pueda reclamar su creación. Entonces, de una u otra manera, esto va a evidenciar que dentro del pentecostalismo hubo, y hay evidencia de eso, personas que migraron del presbiterianismo al pentecostalismo. Y el presbiterianismo es de tradición reformada. Caso allí podemos hacer mención de un autor que pasó de presbiteriano a nazareno y de nazareno a pentecostal. Se llama Holman. Incluso hay un seminario, el primer seminario pentecostal del mundo, creo. Ellos reclaman eso, creo que sí, reclaman como el primer seminario teológico del mundo. Es de un Holmes, perdón, Holmes Bible College. Fue fundado en 1898 y es el colegio, seminario pentecostal más viejo del mundo conocido. Holmes fue presbiteriano, después migró a los movimientos de santidad
y posteriormente reconocido como un pentecostal. Entonces, la pluralidad de tradiciones cristianas a inicio del pentecostalismo moderno evidencia esa interacción con la tradición reformada. Ahora, hay un caso puntual, y de esto se ha escrito. Yo hace poco publiqué en mi página, en donde se está transmitiendo esto, una traducción hecha por un hermano de un artículo publicado el año pasado acerca de este predicador y autor conocido, Martin Lloyd Jones, y la influencia que tuvo Martin Lloyd Jones en el pentecostalismo europeo. ¿Por qué? Porque Martin Lloyd Jones tuvo interacción con asambleístas europeos y galés puntualmente, y también tuvo interacción con lo que después de 1960 se le conoció como movimiento carismático. Virgo, Terry Virgo, que es un autor conocido, New Frontiers, creo que se llama el ministerio que él fundó, va a tener un rol importante en esto, sobre todo en el pentecostalismo europeo. ¿Por qué? Porque Martin Lloyd Jones se denominaba a sí mismo como un metodista calvinista. Y Martin Lloyd Jones, en su libro Gozo Inefable, va a remitirse a Thomas Goodwin y a John Cotton. Y en el caso de John Cotton es muy interesante porque uno de sus sucesores, ustedes lo pueden conseguir, R.T. Kendall, sacó un libro que se llama Fuego Santo. En ese libro, Fuego Santo, Kendall muestra la anécdota de cuando estaba escribiendo una tesis acerca del Calvino y el calvinismo. Esa es su tesis, si no estoy mal, doctoral. Cuando él estaba escribiendo esa tesis, él tenía cercanía con Martin Lloyd Jones, y Kendall le muestra a John Cotton y le hace entrega y debaten sobre ese tema en puntualidad. Y en el libro Gozo Inefable, está traducido a español, Editorial Peregrino, Martin Lloyd Jones va a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo como una obra posterior a la regeneración. Y va a tomar a puritanos como Goodwin, John Cotton, va a tomar también a John Wesley, va a tomar a Charles Simeon, va a tomar a Charles Hodge, y va a hacer defensa de esa postura, siendo metodista calvinista y respetado en círculos reformados europeos. Es que nadie puede negar el respeto y el reconocimiento que tiene Martin Lloyd Jones en los círculos reformados. Sin embargo, en los círculos reformados muchos desconocen esta percepción de Martin Lloyd Jones, algo que Kendall menciona en su libro tanto Palabra y Espíritu como Fuego Santo. Y le preguntó más de una vez cómo se identificaba él, y le dijo que él se identificaba como metodista calvinista. ¿Por qué? Porque en el metodismo calvinista de Gales, la segunda generación, que son los que redactan la confesión de fe, que fue traducida hace poco por mi hermano Luis Aranguis Khan, fue creada o establecida en 1823. La segunda generación de metodistas calvinistas, después de haber experimentado un avivamiento, tienen esa apertura en la obra del Espíritu. Incluso en el articulado que habla exactamente sobre la obra del Espíritu, sí, la obra del Espíritu, se va a tener en cuenta que
las experiencias avivamentistas del siglo XVIII va a dar esa noción de una llenura posterior a la conversión en su articulado y como empoderamiento para el ministerio cristiano. Y eso es sumamente interesante e importante porque Lloyd Jones va a tomar a los puritanos para defender esta obra posterior a la regeneración. Eso es visto con buenos ojos por los pentecostales europeos y por los carismáticos europeos. Entonces, Lloyd Jones va a ser una influencia directa en el pentecostalismo europeo. Sobre todo, va a inculcar la predicación expositiva. Y es que la segunda generación de pentecostales en Europa empiezan a formarse en las grandes universidades, empiezan a formarse en las instituciones teológicas y algunas de ellas de tradición reformada. Incluso nace lo que se le llama la Elim Pentecostal Church, de un creyente que se convirtió en el avivamiento de Gales y posteriormente va a fundar la iglesia pentecostal Elim. Estuvo en Irlanda, Gales e Inglaterra. Entonces vemos cómo un autor de tradición reformada va a tener influencia directa con pentecostales europeos del siglo pasado y que de una manera u otra va a tomar todo esto que Dan hace mención en su libro El bautismo del Espíritu Santo, que se puede rastrear desde los puritanos estas nociones. Algo sumamente interesante. Ahora, esta influencia de Martyn Lloyd-Jones no solamente quedó en el suelo europeo. Hay un movimiento interesante que tomó el nombre de pentecostalismo o pentecostales reformados en el caso brasileño. Y ellos van a tomar mucho los escritos puritanos y los escritos de Martyn Lloyd-Jones y van a sumergirse en ellos. El caso de Brasil, puntualmente, es con los Macalister, Walter y John Macalister, que ellos pueden rastrear incluso hasta la primera generación de pentecostales en Canadá y Estados Unidos. Al migrar a Brasil y la formación que tiene John Macalister y Walter Macalister van a toparse con la literatura de Charles Spurgeon y también con la literatura de Martyn Lloyd-Jones. Incluso hay un libro que fue publicado por Mediador Ediciones, Primera Ediciones, la primera presbiteriana en Santiago de Chile, si no estoy mal. Un libro llamado Rostros del Calvinismo en América Latina, de Becerra Carvalho con Ricardes Frías. Allí hay un capítulo de John Macalister titulado Pentecostales Reformados, y él va a hacer una anotación muy importante con respecto a lo que estamos hablando aquí. Él dice lo siguiente, abro comillas, página 447 y 48 de ese libro. Los comentarios del doctor Martyn Lloyd-Jones, uno de los grandes campeones del rescate de la teología reformada del siglo XX, son bastante pertinentes al reflexionar sobre su tradición de origen, el metodismo calvinista galés. Hoy suena tan absurdo hablar de pentecostales reformados como en la época de Lloyd-Jones resultaba hablar de metodistas calvinistas.
Sin embargo, como bien observa Lloyd Jones, los metodistas calvinistas existen desde la primera generación del metodismo en la vida de los líderes en el país de Gales, como es el caso de Daniel Rowland, George Whitefield, Howell Harris, William Williams. La síntesis representada por el metodismo calvinista galés del siglo XVIII sirve de importante precedente histórico y de inspiración en potencia para los nuevos pentecostales reformados de inicios del siglo XXI. Ya con el simple hecho de que haya una propuesta de pentecostales reformados, evidencia de una u otra manera la interacción entre la teología reformada y tradición reformada con el pentecostalismo, como es el caso aquí con los McAllister. Ahora, mis hermanos chilenos también tienen un caso muy reciente. Algunos pastores unieron fuerzas para alimentar su vida espiritual y su vida cristiana y crearon lo que se conoce como la Alianza Pentecostal Reformada de Chile. Y el deseo de ello es hacer de estas dos tradiciones, por decirlo así, una síntesis robusta que tiene desafíos, obviamente tiene desafíos. Como toda tradición cristiana puede tener desafíos. Yo creo que toda tradición cristiana tiene desafíos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que brevemente he hablado, podemos concluir que el pentecostalismo sí ha tenido y tiene interacción con la tradición y teología reformada. Incluso antes de nacer ya habían unos indicios que se pueden rastrear. Así que, mis hermanos, le di una síntesis de lo que se va a publicar. Este artículo va a ser publicado en los próximos meses en mi alma mater, la Universidad Reformada de acá de Barranquilla, Colombia. Va a publicar este artículo que es como un esbozo, porque sé que un artículo no es suficiente para abordar este tema tan complejo. Sin embargo, es una contribución, aunque corta, que invita a que se ahonde en estos temas que son importantes para el pentecostalismo o para los pentecostalismos, para ser más honestos. Y es el deseo, de verdad, de manera personal, no en un ánimo controversial, no en un ánimo de generar debates innecesarios. El debate sano es necesario, pero los debates insanos, aunque no debería existir algo como debate insano, no lo son. Sin embargo, quería hacer este pequeño live hablando de estos temas para que cada uno de nosotros, si estamos interesados en ello, investiguemos con mayor profundidad y manteniendo y tratando de mantener el mayor nivel de honestidad académica posible. Así que espero que este corto espacio haya sido de bendición para los que lo están viendo en vivo y los que lo van a ver posteriormente. Un saludo y un abrazo desde Barranquilla, Colombia, para los que nos están viendo por fuera. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión, mis hermanos. Bendiciones a todos.